Saludos amigos, amigas, qué bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida, dándole gracias a Dios que nos permite hacer esta gran familia. Monseñor, usted está bien. Todo bien, gracias a Dios. Compartiendo de nuevo con nuestra gente, de acuerdo. Y es parte de nuestras actividades muy queridas estar con ustedes en Comunicación y Vida. Yo quiero enviar algunos saluditos breves. Mando. Bueno, a Eduardo Antonio González en Santo Domingo, que nos envía unos piropos y también me habla de algo muy sensible para mí, que cuando él era muy joven distribuía el periódico Camino. Allá en Guayabal, Santiago, pero ahora está en Santo Domingo. Yo te he dicho a ti. Solo hay que hablarme de Camino. Todo el que te mencione el periódico Camino, ya para ti es un héroe nacional. Es un apostolado que estás haciendo. Qué bueno. También agradecer al Padre Cualo, a Monseñor Rafael Rodríguez, y tengo por aquí también a Tomás Alejo, a quienes me encontré en el doctorado honoris causa o colación de grados que hizo la Madre Maestra a Monseñor Bello Peguero, el Padre Hilario, Monseñor Disla y Monseñor Almonte. Allí me hablaron de Comunicación y Vida y muchos sacerdotes más que encontré. Terminé por ahora. Es una sorpresa. Sí, hay que sorprender. Que tú brilles por tu brevedad hoy. Sí. Bien, pues que debo saludar a Fernando León. Lo único es que no puedo ubicarlo, porque así como a donde quiera que uno va, le hablan de Comunicación y Vida y después uno no puede ubicar, me entregó un papelito para que no se me olvidara, pero no sin el lugar. Yo sé que fui a un lugar y rápidamente, guardé el papelito, Fernando León, pero ya está medio chistoso. ¿Qué dice? Porque personalmente me gustan mucho los pleitecitos entre usted y Polo. Y por ahí sí. Sí, qué bien. Entonces, oiga, él disfruta. Sí. De manera que puede ser que un día de esto nos equivoquemos y en vez de decirte, ¿qué tema vamos a tratar? Sí. Yo te diga, Polo, ¿sobre qué vamos a pelear hoy? Según Fernando León. Quiero saludar también con igual cariño a Johnny Jorge y a su esposa Agustina de Altamira, que son fijos. ¿Usted estuvo allí? Aparte de mucha gente, Polo, te digo que me paré a buscar una dirección y andaba yo perdido porque ya hace tanto tiempo, desde el 80, yo salí de Altamira en el año 80, cuenta. Sí, eso da. Entonces ahora fui buscando una dirección y no había ni un alma en el camino. Pasó una doñita y le pregunté, parece que no era de ahí, no sabía. Y cuando estoy así, entonces salen el esposo y la esposa, la mujer diciéndole, ese es el padre de la televisión. Y entonces de una vez me dijeron dónde era. Lo ubicaron. Pues Johnny, ahí en Altamira, a muchísima gente que me habló de Comunicación y Vida, pero retuve el nombre de Johnny Jorge y su esposa Agustina. En Altamira, Puerto Plata, pues a ellos y a toda esa buena gente los saludamos con mucho cariño. También a alguien que tú conoces, el licenciado Pedro Eduardo. Sí. Pedro, oye qué raro, Pedro Eduardo y Gutiérrez, porque su primer apellido es Eduardo, que lo conocemos como nombre. La poca gente que yo conozco que él es Eduardo y Gutiérrez, su segundo apellido. Entonces llamó para saludar y que cuando vayamos a Santo Domingo, pero válgame Dios, el caso mío es triste. Pero no se pone porque imposible. Yo ando siempre, y también para felicitar por el doctorado honoris causa de la Madre y Maestra. Más adelante tenemos que hablar un poquito de eso, pero él llamó expresamente para felicitar por esa decisión de la Madre y Maestra. Pues saludamos con mucho cariño al amigo Pedro Eduardo, él sabe que lo mencioné,
a propósito de la ordenación de los 3 nuevos obispos de Santo Domingo, obispos auxiliares, que allá nos encontramos y nos saludamos, pues siempre mantenemos el mismo aprecio de siempre. Como tú dices, Polo, ¿no tienes ya? ¿Es un milagro de Dios? No, después. Esto se llama es un vero milagro, como dice. ¿Tú viste la película Amadeus? Amadeus, si yo le digo que no, usted me ataca. No, pero, Usted me pero eso ataca. se supone que te lo merece más que Sí, pero déjelo ahí. hasta los inocentes. Déjelo ahí. Que entonces Salieri cuenta la historia de su papá, que se atragantó con una carne y se murió. Entonces el papá le había prohibido salir a estudiar a una academia de música, y ese era su sueño, su ilusión. Y de repente se atragantó con una carne y se murió. Dice, "È stato un vero miracolo", dice en italiano. Sí. Que se le murió el papá, un verdadero milagro. Pero Polo, Ya, déjelo ahí. oye, YouTube está lleno Sí. de los pedacitos que la gente encuentra más significativos de esa película. Lo haré. Siquiera algún pedacito, porque además está muy bien hecha. Sí, lo voy a y ver. todas esas piezas musicales. Es una película bien, pero porque me vino a la mente. Ok. Pero ya antes de proseguir, nos toca un momentito con la palabra, que como digo siempre, ya la tomamos este momento al principio para que no se nos comprometa con los otros temas. Hoy, del libro de la sabiduría, el capítulo 6, los 11 primeros versos. Es lo que quiero que compartamos, porque no la entrego yo a ustedes, sino para mí mismo también. No se debe olvidar que hay una corriente muy fuerte bíblica que se llama sapiencial, es decir, que se refiere a la sabiduría. Hay 7 libros que se llaman sapienciales en la Biblia. No vamos a discutir la catalogación porque hay algunos que no pertenecen íntegramente a la literatura sapiencial y sin embargo se ubican dentro de estos 7 libros, como es el libro de los Salmos. Por ejemplo, empezando el Salmo 1 es netamente sapiencial, pero quizás otros hay que son salmos litúrgicos de la subida para una procesión, etcétera, etcétera, pero tradicionalmente se ubica dentro de los libros sapienciales, como el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, el eclesiástico, el eclesiastés, libro de los salmos y el libro de Job. Suelen ser ubicados comúnmente como libros sapienciales o que se refieren al tema de la sabiduría. No me alargo mucho, pero es importante que aclaremos que la sabiduría bíblica puede variar en su significado respecto a lo que la gente entiende por Sí. sabiduría. Sabio. Sí, ¿por qué? Normalmente uno puede oír por ahí que ese es un sabio. Un sabio. ¿Qué significa eso? Tiene 2 cosas. A veces sabio, a veces para engañar, que tiene mucha astucia para engatusar Sí, sí, al sí, otro. sí, sí, Y sí. el otro que tiene muchos conocimientos. Y entonces por eso a veces varían la palabra y dicen sabichoso. Sabichoso. Pero por eso digo que hay que aclarar, cuando en la Biblia se habla de sabiduría, se habla de plenitud de vida, es decir, cómo se debe vivir o cómo espera Dios que sea la vida de un ser humano. A eso se refiere, porque cuando se dice sabiduría puede ser un catedrático que ha hecho tantas carreras y se ha leído miles de libros. En la Biblia no tiene nada que ver con eso. Ok. Puede llevar el cultivo del intelecto, pero usted puede perderse perfectamente con su intelecto cultivado. Al final de la jornada, el que se salva sabe y el que no No sabe nada.
Esa era una máxima de los predicadores antiguos por allá del tiempo de Santa Teresa de Jesús, que a veces he oído que se la achacan a Santa Teresa, pero no, era una expresión de esa común. época. Al final de la jornada, el que se salva sabe y el que no sabe nada. Es decir, la sabiduría consiste en ser feliz y obtener definitivamente la salvación. Es decir, en la Escritura cuando se habla de eso. Pues bien, con ese pequeño preámbulo del capítulo 6 del libro de la sabiduría, como ya dijimos, empezando en el verso 1 hasta el 11. Oigan, reyes, y entiendan. Porque se podría decir, Polo, bueno, la Biblia recomienda, la sabiduría de Dios entonces es para los analfabetos y los brutos, para el que no sepa que aprenda. Pero oye, oigan, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de los confines de la tierra. Entonces también los reyes tienen que sentarse en la sillita como si fueran pupilos de una escuelita de párvulos. Todo el mundo tiene que aprender. Eso supone la humildad, porque el orgulloso no aprende porque cree que se lo sabe todo. Que la copa se llenó. Pero el humilde siempre está dispuesto a recibir. Entonces, hasta los reyes tienen que aprender sabiduría. Estén atentos los que gobiernan multitudes y están orgullosos de la muchedumbre de sus pueblos, porque del Señor han recibido ustedes el poder, del Altísimo la soberanía. Es decir, el poder viene de Dios. Hasta el vivir, el tener vida, es un don de Dios. El ser inteligente o no, o el tener un carisma, uno u otro, es de Dios. Entonces, si como ministros que son de su reino no han gobernado rectamente, ni guardado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino caerá sobre ustedes. No está suave, no está suave. Si el que tiene autoridad no la usó correctamente, se verá de frente con Dios. Esto como que no se lee mucho. ¿Cuánto tiempo hace que tú no oías esto, Y además Polo? tan actual, monseñor. Hace mucho que tú no oías Sí, esto. pero muy actual. Eso es lo que me llama. La palabra de Dios es así, porque tocaba un día de estos pasados y yo dije, caramba, como que se me había olvidado. Entonces, oye, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente castigados. Pero tal vez tú estás creyendo, Polo, que tú te salvas de esta. No. Tú tienes autoridad, tú eres padre de familia. Entonces, todo el que tiene autoridad, esta palabra está dirigida a todo el que manda, a todo el que tiene autoridad. ¿Y yo podré quedarme fuera? No, pero también, monseñor, los que estamos en los medios de comunicación tenemos una autoridad muy grande sobre una inmensa multitud de gente que nos ve y que nos oye. Entonces, los sembradores del mal, los que tienen poder para pervertir, tendrán que vérselas de frente con Dios. Porque un juicio implacable espera a los que mandan, es decir, a los que tienen poder. Sí. O como tú dices, los mismos comunicadores tienen un poder. De hecho, la prensa se llamaba antiguamente cuarto poder. No sé si todavía le dicen así. Pero los poderosos serán poderosamente castigados. Es decir, al que mucho se le dio, se le exige más. Mucho se le pedirá. Hay que rendir cuenta. Entonces, qué responsabilidad tan grande los que tenemos autoridad. Entonces, porque no es decir, yo soy un genio
yo fui el que escribí el arte de la guerra y entonces salgo siempre triunfador, con las buenas artes y con las malas artes. Pues mírese, que usted va a tener que rendir cuentas. Entonces, que el Señor de todos ante nadie retrocede. No hay grandeza que se le imponga. Ah, que yo era el presidente de el imperio más grande del mundo. Ajá, siéntese ahí que ahorita voy a ver si lo atiendo. Usted no va a impresionar a Dios con su grandeza, ni amenazarlo con bombas atómicas, como se usa en este mundo. Al pequeño como al grande, Él mismo los hizo y de todos tiene igual cuidado, pero un examen severo espera a los que están en el poder. Ahora, Polo, ¿cómo cabe la corrupción aquí? Pienso que cabe que hay personas que tienen poder y creen que están por encima de todo, del bien y del mal, de la ley. Pero un examen severo espera a los que están en el poder. Es decir, si usted se cree que usted es demasiado vivo y demasiado sabio para engañar y confundir, hay uno al que usted no podrá engañar fácilmente y lo examina. Él que solo con la mirada descubre hasta los confines del interior de la persona. Usted no va a ir con la carita de santo o con la carita de yo no fui, o como me dijo una niñita una vez ahí en Los Salados. Sí. Dice, tú tienes la carita como de llorar. Pero también oí una vez que a uno que le dijeron que carita del que reparte y no alcanza. ¿Tú habías oído eso? Carita del que reparte. Del que reparte y no alcanza. Da tristeza eso al final. No, por chiquita, por no sé qué. Ah, la gente se inventa. se inventa, es creativa. Pues bien, un examen severo espera a los que están en el poder. A ustedes, pues, soberanos, Polo, tú que tienes poder, a ustedes se dirigen mis palabras para que aprendan sabiduría y no caigan. Porque los que guardan santamente las cosas santas serán reconocidos santos, y los que se dejen instruir en ellas encontrarán defensa. Deseen, pues, mis palabras, ansíenlas, que ellas los instruirán. Yo cuando leía esto, porque esto se aplica mucho a los ministros de la Eucaristía, lo santo debe ser tratado santamente. Pero mira, aquí lo dice a propósito de los que tienen poder, porque los que guardan santamente las cosas santas. Y yo pensé, cuando un legislador quiere pisotear la ley divina, por ejemplo, festinando leyes de aborto, las cosas santas, la vida de Dios, la vida que es de Dios, y por tanto algo sagrado. Y sin embargo, no, la ONU tiene derecho a imponer el aborto en el mundo, y los pobres gobiernitos los cogen por el cocote y ahí va a legislar en favor del aborto porque el grandulón mandó. Entonces, no tratan santamente lo que es santo, sagrado, como es la vida humana. Pues bien, Polo, para no extendernos mucho, pero mira la actualidad, lo que tú decías, así es la palabra de Dios. Uno cree que se la sabe toda, pero yo leí esto, como te digo, y me sorprendió. Digo, Dios mío, qué responsabilidad tan grande. Nosotros los que tenemos autoridad, los presidentes, los legisladores, maestros, todo el mundo, porque se puede engañar a un pueblo entero. Pero cuando te vayan a hacer el examen implacable que te toca, delante de aquel a quien tú no puedes confundir, porque con una mirada ya conoce pasado, presente y futuro de quien sea. Entonces, esa es la palabra de Dios, Polo, y por hoy
Porque alguien me dijo, lo mejor de ese programa es el momento de la A palabra. la palabra. El libro rojo. Para los gustos se hicieron los colores. Pero Polo, tú no me has tirado un piropo. Eso fue el regalo. No. No. Bueno, sí, Sí. yo lo cogí de un sitio. Me lo autorregalé. Pero alguien le regaló esto es algo para bonito. complacer a Monseñor Felipe y a Marisol, que vivían calumniándome y desacreditándome mi carpeta roja. Sí. Pues ya, miren, Ya. ahí está la elegancia. Ahí está. Pero nos tocan ahora las palabritas. Ujú. ¿Cuáles nos tienen? Como tenemos ya, hoy seré un poquito más breve para que, como tenemos Sí, muchos muchos temitas temas aquí. pendientes, y yo aspiro a más de lo posible, pero Vamos a quizá ver. una parte se nos quedará para un próximo programa. Palabritas, Ujú. porque ya pasó la grande, la palabra sin más. En mayúscula. En mayúscula y ya, sin más. Pero ahora nuestras palabritas. Se refiere hoy a Cesarea y Cesarea. Siempre menciono cosas que están en el medio, Ujú, ujú. porque yo hoy oí a una comunicadora reseñando un concierto de un artista en Cesarea, en Israel, y comentó la comunicadora, oiga, qué nombre, seguro que duele mucho. Lo comparó con la Porque intervención. ella no sabe que existe cesárea y también cesarea. Que cesárea es la operación quirúrgica y cesarea en castellano es el nombre de cantidad de ciudades que llevan ese nombre en honor al emperador César Augusto. Entonces, Cesarea de Filipo, incluso en el Nuevo Testamento son mencionadas varias de ellas, así como hay varias Alejandrías en honor a Alejandro Magno, pues hay Cesarea 3 por centavo. Pero esta pobre comunicadora dijo eso, pero eso seguro dolería mucho, porque ella no sabe diferenciar entre cesárea, que es la intervención quirúrgica, y cesarea, que suele ser el nombre de las ciudades. Entonces, ¿por qué se llama la operación Polo? No te voy a atacar porque después el hombre... Acuérdese de la señora de la catedral también. Sí, pero el hombre dijo que goza cuando ve que yo te Sí. estoy atacando. Sí. Tengo mi lápiz aquí. El amigo ya mencionado aquí hoy, Sí. el León, pues, entonces, ¿por qué cesárea a la operación quirúrgica a que son sometidas la mayoría de las mujeres parturientas en este tiempo? ¿Por qué se llama así? Se llama así porque se cree que así nació César, el emperador romano, por medio de esa, pero no está asegurado absolutamente, porque Plinio el Viejo, que es historiador romano, lo atribuye al verbo latino cedere, que es cortar, ab útero ceso, es decir, que nació a útero cortado, es decir, por operación. Entonces, ahí hay discusión, pero siempre, comúnmente se refiere a que el emperador César nacería por vía de lo que hoy llamamos cesárea, en honor a él. Esa es la operación. Una simple aclaración, entonces, que las otras se pronuncian en castellano cesarea, cesarea marítima, cesarea de Filipos, etc. Termina este primer segmento. Cuando entremos al otro, mencionaremos la palabra ciudad, y con esa se terminan las palabritas. Ciudad. Ok. Así. ¿Sabe a propósito que en las lecturas, en capillas, parroquias, uno escucha muchas distorsiones? Y ya creo que hemos hablado de eso aquí en el programa. Por eso algunas parroquias, Monseñor, están insistiendo tanto en los lectores y las lectoras, dándole algunos cursillitos. Es una manera de respetar la palabra de Dios, proclamarla debidamente. debidamente. Nos vamos entonces a la pausa
En breve retornamos con más contenido de Comunicación y Vida. Estamos claros, monseñor, entonces con Cesarea y Cesarea. Sí. Entonces, ciudad yo quiero. Ciudad. Sí. No, que ya estoy en deuda. Estoy en deuda, que Porque- yo cobro. Porque se anunció. Sí. Entonces, la palabra castellana ciudad antiguamente fue ciudad, con una B alta en el medio. Ujú. Ciudad. Así aparece en los libros antiguos, en el español antiguo. Castizo. No, más español antiguo. cuando estaba más en formación. Pero la palabra latina de donde viene es civitas, con B bajita, civitas, que hay que acentuarlo nosotros porque si no sale una chivita. Chivita. Es como la palabra latina caritas, de esa institución de ayuda que tiene la iglesia, caritas. El latín no lleva acento nunca, ¿Sería? pero ahí conviene ponérselo porque la gente dice hasta en los medios Caritas. caritas. Sí. Entonces yo siempre le pongo el acento en la primera A, caritas. Pues aquí también civitas es ciudad, civis, entonces civis es ciudadano, que viene precisamente de civitas, o civitas viene de ciudadano, mejor, de civis. Entonces, como en la civis, en la ciudad, estaban las escuelas, los centros de arte y todas esas cosas, de ahí derivan palabras como civil o incivil, lo contrario, sería maleducado, incivil, civilizado, civilización. Entonces vienen de civis, que es ciudadano, porque se supone que en esas ciudades estaban todo lo de la cultura. Entonces, por eso se toma civil, civilizado, civilización. Se podía haber sacado del campo, pero en el campo no había esas instituciones culturales. Entonces se asocia no con el área rural, sino con la ciudad. Y entonces, esa pequeña aclaración. Ahora, la palabra griega para civis, civitas, que es ciudad, es polis. Entonces conviene, como están tan unidas, en latín se dice civitas y en griego polis. Y de civitas salen muchas palabras para nosotros, la principal de todas, ciudad, en castellano, pero de la palabra griega polis, entonces vienen también muchas palabras de uso muy extendido, porque ¿quién no ha oído mencionar en las noticias policía? Sí. Pues viene de polis, político, etcétera, etcétera. Entonces, en un tiempo se dijo en castellano, se llamaba jefe político al jefe de la policía. ¿Cómo te cae eso? Jefe político. Jefe político, es decir, jefe de la polis. De la no, ciudad. ahora no, porque ahora político
se entiende inmediatamente como partido político o como esa área de la gestión social, del conglomerado social. Pero antes lo único que significaba político era que era relativo a la polis, y por eso se decía jefe político al jefe de la policía. Ya se han diferenciado completamente y gracias a Dios que cada día más se van distanciando la policía de la política, que hasta los militares de la política, pero es otro tema. Sí, y que en la actualidad ni siquiera ya se llama jefe de la policía, sino ya director. Director, sí, para ir dándole más ese carácter civil, que es lo que... Entonces, dos palabritas finalmente, civis, que es ciudadano, civitas, sale de ciudadano, ciudad, y luego en griego, polis, y de ambas palabras se derivan varios términos usuales en el castellano. Bueno, terminan las palabritas, entra tú con tu batería de cosas. Sí. Lo primero es felicitar a don José Enrique McDougall, fundador de Radio Amistad en Santiago, que celebró 50 años siendo una emisora con una programación muy balanceada y que se identifica como la emisora de la familia dominicana, y así lo creo. Una misa de acción de gracias, porque hay que dar gracias a Dios por esta obra de bien. Saludos y felicitaciones en nombre suyo y mío. Hay generaciones y generaciones que crecieron. Y los hijos oyen Radio Amistad porque sus padres y así. Es verdaderamente una tradición y un ejemplo también de servicio comunitario. No se diga la iglesia. Sí. Incluso tenemos que agradecerle infinitamente a don José y a todo el equipo. Y a toda su familia que ha y a su familia que ha hecho suya amistad. Le toca a usted. Ah, sí. Sí. Pues esto es brevecito porque a ti te queda algo más. Sí, tengo algo más aquí. Entonces, por este programa aprovecho yo para acusar recibo de las obras que le van llegando. El único que no me ha dado motivo para dar gracias por un libro es Polo. Vienen dos. Entonces, ustedes saben que estuve de visita en Baní, en sus patronales. Nuestra Señora de Regla. El 21 de noviembre es la patrona de Baní. Hacía 2 años que no iba, pero ya me dejé vencer y fui por allá bajo bastante lluvia. Vi a Monseñor Severino ahí al lado suyo. Oh, sí. Vi monjas, ahí las tenemos en pantalla. Sí, fui a visitar el Carmelo. ¿De clausura? Monasterio de clausura. Entonces, pero en la misa, en la catedral, se me acercó el amigo Sixto González Lachapelle. Él trabaja en la famosa, así se llama la industria. La famosa. Entonces, este libro, bastante, no de muchas páginas, 87 páginas tiene solamente. Y como me pone él en la dedicatoria, cosas que son hechas por un campesino de montaña, un hombre humilde y sin embargo tiene inquietud, que yo digo que por allá es muy frecuente, es la experiencia que yo recogí en la zona sur. Hay mucho sentido de pertenencia y mucha inquietud por registrar los hechos y la historia de una comunidad. Eso es sumamente frecuente, quizás más que para acá. A mí me gusta eso. Entonces él ahora escribió esto, Iguana, historias, cuentos y familias. Iguana es una pequeña sección de Baní, por donde yo caminé en mi juventud cuando era seminarista, que anduve, todo eso desde donde es la presa de Valdesia, toda esa porción de la cordillera, hasta llegar a Yaguarizo, la Montería, Caoba y Yaguarizo, que se llama la Montería, ya están más próximos a Baní. Yo fui como seminarista y como he dicho aquí, después me tocó volver como obispo. Y ojalá me estuviera oyendo y viendo ahora Sonrisa, el de Baní,
el de la bomba de gasolina, que dijo que yo no mentaba a Baní en este programa. Ay, sí, yo soy testigo. Le dije hasta chismosito. Sí, sí. Porque yo lo que pensé es que tengo que corregirme y no mentar tanto a Baní. Porque después de todo, pues con eso me salió allá. Sí, sí. Le dije chismosito. No menciona, Baní. Le dije chismosito. Sonrisa. Hasta se me olvidó el nombre porque todo el mundo... Sí, los apodos a veces son la bomba de Sonrisa. Pues bien, entonces esto recibí allá, esta comunidad que es muy querida porque por ahí anduvimos, pues agradezco al amigo Sixto González Lachapelle y celebro que el sur tenga esa inquietud permanente de registrar la historia de sus comunidades. A mí me parece que es algo que habla muy bien de una persona o de una comunidad. A propósito, en la provincia de Santiago tengo obras de Jánico, pueblo chiquito, y también el doctor Piero en San José de las Matas ha escrito la historia de ese hermoso pueblo. Santiago, mi querido padre Santiago Godbout, sí. Que le decían el amiguito, el primero que me invitó a mí, primer sacerdote que me invitó a entrar al seminario, padre Santiago Godbout, escribió Sanik, sí. Jánico, un libro bastante voluminoso sobre la historia de Fue Jánico, el que escribió también sobre San José de las Matas, la historia de los presidentes de asambleas. No lo sé, sí, puede ser. Sí. De Samaná, escribió a donde quiera que iba. Dejaba. Sí, aprovechaba todos los archivos y entonces Qué bueno. formaba un libro de la historia de cada pueblo. Eso es muy importante. Interesante. Mire, usted y yo estuvimos, usted como gran canciller de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y presidente de la Junta de Directores. Sí. Estuvimos allí en algo que ha sido muy comentado, como ya decíamos al inicio, la colación de grado a Monseñor Vinicio Disla, Monseñor Bello Peguero, Monseñor Almonte y el Padre Hilario. Qué bonita actividad, emotiva, como dice el periódico Camino. Emotiva y pico. Y también emotiva merecida, y pico. todo lo que uno ha escuchado. No, y sólida, pero la gente también se la encontró sustanciosa y breve. Y breve, sí. Que a veces esas dos cosas no se combinan. Eso me lo dijeron expresamente. Pues ahí elogiaron mucho tu programa Comunicación y Vida. ¿Cómo se llama nuestra? José Ricardo Taveras. Taveras, sí. José Ricardo Taveras, que fue ministro de Migración. Entonces me habló con detalles de Comunicación y Vida. Pues bien, yo nunca pensé que iba a ser tan bien recibido por el país. Muy bien. También recibida esa decisión. Lo interrumpo para decir algo Junta de Directores que usted dijo allá. De la Madre y Maestra. Mire, usted dijo que esta distinción tan alta si es verdad. No se le daba por ser sacerdote. Y cuando uno escuchó al señor rector, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, leyendo la semblanza de cada uno, uno pensaba, pero hacía tiempo que debieron ser reconocidos, porque qué hoja de servicio tan inmensa y cuántas huellas de bien de los cuatro. La aclaración la hice, sí, porque había personas cuestionándose, ¿y por qué este sacerdote y no otro? Entonces yo dije que a la universidad como entidad académica no le corresponde premiar a un sacerdote por su ejercicio sacerdotal. Pero hay sacerdotes que llevan una marca de un aporte de información, cultura, valores, ciencia. Entonces se han destacado también en su cultivo personal o en la ciencia, como es el caso de dos que mencionamos aquí en su momento. Entonces esa era la aclaración, pero yo te dije que no pensé que iba a concitar tanto entusiasmo y simpatía. Precisamente aquí tengo la intervención del amigo Fafa Taveras, que me la hicieron llegar, que tuvo unas palabras sumamente elogiosas en un programa radial en la Z. Entonces, aquí se refirió a cada uno y también en general. Son gente que ha hecho un esfuerzo por contribuir en la superación de muchos jóvenes. Y eso es verdad. Estos hombres dan confianza y crean en cierta medida
la esperanza de que es verdad que no todo se ha perdido. Fafa Taveras, a mí varias personas me comentaron esa intervención de él con palabras tan elogiosas. Entonces, a Bello Peguero le dedica unas palabras por separado. Sí. También a Monseñor Vinicio Disla, que es de su propio, salcedense, del mismo campito, dice que fue asociado a los movimientos en contra de la tiranía. Y al padre Hilario, de él es que dice más, porque lo protegió en momentos de persecución. E incluso en una oportunidad le entregó toda la colecta que había hecho en la iglesia, todo lo que se recogió, se lo entregó a Fafa Taveras, que andaba en situación difícil, en tiempos de persecución. Es lo que dije al principio, yo no sabía que esto iba a suscitar una acogida tan grande, como quien dice, tan unánime. Sí. Tú no encuentras una persona que te haya hablado mal de esto, y son muchos los que se me han acercado personalmente, y si tú miras la prensa, hasta en primera plana, quiere decir que la dimensión. Gracias a Dios. ¿Qué más tienes tú? Yo tengo una deuda, monseñor. Nuestra amiga que me saludó allá en el acto, la bailadora. Ah, sí, Aida. Aida Cisneros. Cisneros. Pero yo no la saludo con todo ese cariño que ella me brindó. Cae expreso, verdaderamente que estaba allá. Estaba allá. Pues allá vi yo cantidad de gente, Altagracia Bretón, mi prima. Ahí estaba Fiordalisa Taveras, la viuda del querido diácono Francisco Serrata, Oritiana, su hija, su maestra, que es profesora. Doña... No la vi. Yo la vi, ahí? sí. Pues yo no la vi. Sí. Bien, pues gracias a Dios, que no podemos extendernos demasiado en eso, pero ha sido un éxito rotundo esta decisión de la Madre y Maestra de conferir el grado de doctor honoris causa a estos 4 campeones de la Iglesia y de la patria, porque no están en el aire, no. Están en esta patria. Bien. Otro tema, monseñor, y es, me toca porque le pedí a él que mantuviera una columna en el periódico Camino, el querido amigo doctor Altañán Pérez Méndez, que pasó a la casa del Padre. Pues. Usted estuvo en Moca presidiendo la Eucaristía. Yo tuve la dicha de poder hacer espacio para acudir a Moca a la misa de las exequias del querido doctor Artañán Pérez Méndez. Yo lo conocía desde mi infancia, incluso él iba al campo, porque era amigo de Apolinar, mi tío, y de Beatriz, mi tía mayor, era amigo de todos ellos y hasta iba por allá por el campo. Entonces fue un gusto para mí poder acudir, como lo dije allá. Las condolencias las dimos a los familiares. Ese templo enorme, Corazón de Jesús Santuario, Jesús de Moca, estaba que no cabía un alma. Entonces, tantas personalidades, como te dije, ahí estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, el doctor Mariano Germán, que te digo que le agradezco. Lo he visto una sola vez en mi vida, ahora fue la segunda, aunque no pude saludarlo directamente porque cuando salí para allá, ya él se había movido de donde estaba, en un gentío enorme. Entonces, una vez me tocó visitarlo con don Luis Manuel Tejeda y le agradezco mucho porque estábamos promoviendo un proyecto de la Fundación de Desarrollo de Baní y entonces se fue a hacerle una consulta y nos sentimos muy bien tratados esa vez por el doctor Mariano Germán, que aunque no lo pude saludar ahí, pero salí para allá y no lo encontré, pero sí al que encontré fue al ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baré. Ahí estaba el senador de la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas. Lo saludé, hablamos bastante. Del Tribunal Constitucional. La sorpresa que te tengo, frénate ahí. Sí. La sorpresa que te tengo es precisamente del doctor Milton Ray Guevara.
estaba allá, como quizás no conocía mucha gente, se quedó quietecito, pues allá fui yo con todos mis ornamentos y mi báculo, todo encima. Entonces, digo, pero usted no se deja ver, algo así. Dice, sí, pero yo sí lo veo a usted. Entonces, oiga, que no se pierde comunicación y vida, pero no te creas que es por decir. Un cumplido, ¿no? Me mencionó detalles y que lo que más le gusta es la sencillez con que llevamos las cosas, pero la profundidad de los temas no se me perdió. Me dijo las dos cosas. Qué bueno. Y también que sigue con mucha atención los lugares que visitamos y después lo decimos aquí. Qué bien. Para que tú veas que cada uno tiene un punto de interés. Pero cuando va, asústate, Polo, Sí. que hay mucha gente importante que te está viendo. Muchas gracias. Entonces, ahí, por supuesto, desde que entré, era Comunicación y Vida. Yo creo que nos van a cambiar el apellido. Sí. Entonces, gracias a Dios. Fue una oportunidad muy buena en la provincia de Espaillat. A veces se quejan del arzobispo de Santiago y por eso yo me esmero, cada vez que puedo, voy por allá. Por supuesto que a veces voy, no me ve todo el mundo, pero voy a un lugar, voy a otro. Entonces, ahora con esta iglesia temblando de gente y tantos fieles y tantas personalidades, pues me alegro de haber podido hacer el espacio y acompañar a la familia del doctor Artañán y a toda la familia del doctor Artañán Pérez. También estuve en Santo Domingo. Yo le iba a preguntar. Solo voy por obligación. Me cuesta coger esa pista. Pero aparte de que había reunión de obispos, estaba enfermita mi hermana Tati y estuve haciéndole la visita. Un abrazo para ella. Y para que conste, ella insistió en sacar unas fotos, porque ella no habla si no es con documentos. Documento ahí, como el hombre aquel. como la Jara Burgos. Entonces, ¿y cómo le fue a usted en la reunión con el nuevo nuncio, Monseñor Bader? No pronuncio la primera. Entonces, bien, sépase que acentuamos mal su nombre. Es verdad. En el programa anterior. ¿Cómo es? Se debe decir Galeb Bader. Galeb Bader. Así es que él se llama. Okay. Porque yo le pregunté, ahí en la prensa están poniendo que Galeb Abdallah Musa Bader. Entonces, ¿qué dijo? Entonces él dijo Galeb Bader. Y ya. Aquí pronunciamos agudo el primer nombre y no, es llano, Galeb. Entonces, muy bien. Todavía tiene alguna dificultad con el idioma de que quiere aprender contigo. Es verdad. Asústate, Polo. Entonces, muy dispuesto a servir a la iglesia dominicana. Así está. En la portada de Camino. En la portada del periódico Camino, en una foto que me gustó mucho. Yo ni me di cuenta cuando la tomaron. Esa muy natural. Muy espontáneo, ni me di cuenta. Entonces, en muy buen ánimo, por supuesto, va mejorando poco a poco el idioma y también entrando en esta cultura nuestra. Caribeña. Pero bien, muy buena impresión y ya compartimos. La primera vez fue propiamente unas palabras antes del almuerzo y luego el almuerzo con él. Yo le pedí excusa porque fui el primero en fugarme porque salí para donde Tati, mi hermana. Sí. Desde ahí, como dicen, una vida y dos mandados. Y dos mandados, a los que no sentimos demasiado agrado en estar viajando para Santo Domingo. Cuando va a la capital, aprovecha. Pues hay que aprovechar, hay que aprovechar. Entonces, ha de decirse que la periodista Griselda Bueno, del periódico El Caribe, hizo una muy buena reseña del funeral del doctor Artañán Pérez. Comunidad Jurídica despide a Artañán Pérez Méndez. Y entonces ahí va dando cuenta de todos los que estaban. Ha de decirse, Polo, se ve feo, pero ha de decirse que alguna gente se me acercó a mencionarme
algo de la homilía. Yo traté de ser práctico y que la gente me entendiera el sentido de la existencia y el sembrar el bien. Porque el hecho de que no cupiera una gente, ¿por qué sería? Lo que se sembró. Gente de toda clase, de toda índole. Entonces, qué bueno es sembrar el bien. Y qué fácil es celebrarle al que tiene fe. Sí. A un católico como Sí. el doctor Artañán. Artañán. Y se referencia al último artículo en vida en Camino. que se llamaba precisamente el artículo que publicó en Camino, el Santo Rosario. La experiencia de orar en familia, como en su casa, y agradeciendo a Dios que desde pequeño lo enseñaron a orar. Ese era el último en vida, porque ahora salió uno, parece que él había dejado el fondo. Sí. Entonces, bien, pues yo tenía pensado pagar la deuda que mencionamos de Henri de Libac y meditación sobre la iglesia. Ya comenzamos. Quiere decir que en el próximo programa prometo solemnemente, aunque con la mano izquierda, que vamos a ir a profundizar un poco más lo que ya comenzamos de meditación sobre la iglesia. Para irnos ya a una pausa breve y venir con la oración final, debo decir que el doctor Artañán Pérez Méndez publicó por más de 50 años un periódico chiquito en Moca, se llamaba El Cirineo, y también fue de la escuela dirigente del movimiento de cursillos de cristiandad y algo para la historia también. Junto al padre Bazán, hacía en Radio Libertad de Santiago, al final de los años 60, en el programa Mensaje, un comentario. Así que es parte de esta historia. La oración, la pausa, la oración y llegamos al final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Jesús, divino Maestro, te adoramos como palabra encarnada, el enviado por el Padre para enseñar a los humanos la verdad que da la vida. Te damos gracias por haber encendido en nosotros la luz de la razón y de la fe, y por habernos llamado a ser testigos tuyos en medio de tu pueblo. Muéstranos siempre los tesoros de tu sabiduría, para que así podamos realizar siempre el bien. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para la próxima emisión de Comunicación y Vida.